Hola, queridos estudiantes de primer año medio, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en casa, cuidándose lo más posible, tomando todas las medidas preventivas, lavado de manos, distanciamiento social, tratar de no salir de sus casas, mantenerse en una cuarentena voluntaria por el momento y para evitar en este caso alguna situación posterior que obviamente sabemos que no son las mejores, ¿sí? Así que ánimo también, ánimo y agradecer todo el empuje que han tenido, todas las ganas de aprender y de trabajar. Han hecho un excelente trabajo, chiquillos. Muy buen trabajo. Ahora nosotros vamos a empezar con esta videoclase, ¿sí? En donde vamos a seguir con la unidad de evolución y biodiversidad. Y hoy día vamos a hablar netamente de evolución, del concepto de evolución, de qué entendemos por evolución, ¿sí? Y cuáles son las evidencias evolutivas. Instrucciones generales que ustedes ya las conocen, ya las manejan, y es que este material pedagógico no se debe enviar, ya no se me debe devolver, y ustedes lo que tienen que hacer es archivarlas en alguna carpeta, ya sea digital o física, y una vez que volvamos de forma segura, vamos a hacer una retroalimentación, ¿sí? Este material tiene por objetivo guiar el autoaprendizaje y será evaluado de forma complementaria con la guía que se va a enviar la próxima semana. Recomendaciones generales es que lean con detención toda la información que aquí está entregada y también puedan apoyarse en textos escolares, en su texto escolar. Subrayar también las palabras, conceptos o frases que le permitan comprender mejor la información y subrayar algunas palabras, a lo menos 3, palabras, conceptos nuevos y también algunas que desconozcan o que no entiendan, mejor dicho. Una vez estudiada la información, deberán completar la autoevaluación que se encuentra al final de este documento. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Es analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen la diversidad de organismos, que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución. Y acá vamos a tener las evidencias de evolución, considerando el registro fósil, estructuras anatómicas, embriología y también secuencias de ADN. ¿Cuál es nuestra ruta? El saludo, que ya lo hice. Vamos a activar nuestros conceptos previos y también vamos a hacer un viaje hacia las evidencias de la evolución. Y por último vamos a tener una autoevaluación, que eso es lo que van a hacer en casa, de forma tranquila, una vez que ya hayan procesado toda la información. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué imaginan cuando escuchan hablar de evolución? ¿A qué les suena este concepto? ¿Utilizan ustedes la palabra evolución? ¿Han utilizado la palabra involución? De forma general, acá estamos viendo, ¿cierto?, en esta imagen, el desarrollo de la vida de una persona, ¿cierto? Desde su niñez, desde que es bebé, hasta que ya es una persona adulta. Acá tenemos otra imagen que está muy contextualizada y es acerca de la evolución del coronavirus, tanto en canales en los canales de televisión, en la radio, en medios de comunicación de forma general. Se ha hablado de la evolución del coronavirus, de la evolución de la pandemia, y ahí también asociamos este concepto, lo tenemos. Hemos también visto cómo el teléfono ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿cierto? Desde que era un ladrillo, era un teléfono grande que tenía por función solamente hacer y recibir llamadas, hasta lo que hoy en día conocemos como los smartphones, que nos permiten hacer muchísimas otras cosas, o sea, tienen una versatilidad, pero súper grande, como por ejemplo tomar fotografías, estar conectado a internet, poder leer también, ¿cierto? Y ya no solamente nos sirven para hacer llamadas, de hecho eso ya al parecer pasó a segundo plano. Para los que les gusta Homero Simpson, también vemos en varios capítulos, hemos visto la evolución de Homero. Desde que salía del agua, había una imagen desde que sale del agua y en uno de los capítulos se transforma en un reptil hasta llegar a lo que hoy, a lo que es actualmente.
Y por último, acá también tenemos una imagen de estos personajes en donde tras una evolución, finalmente se da origen a un organismo mucho más fuerte. Ahora, acá está presente el concepto de evolución. La idea es saber qué entendemos nosotros por evolución. Y desde la biología vamos a entender como la evolución biológica a los cambios en la forma y en la conducta de los organismos que se transmite a lo largo de las generaciones, ¿sí? Acá es súper importante hablar de estas características que se van transmitiendo a lo largo de las generaciones, es decir, que no solamente abarca la vida de una persona. Como veíamos las imágenes, veíamos estos cambios que se producían en una persona desde que nace hasta que ya es una persona, un adulto mayor. Ahí no estamos viendo que hay una transferencia en este caso, no hay una transmisión de características de una generación a otra, sino que es la misma persona, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de evolución biológica, no podemos hablar de un cambio de un año a otro, sino que son cambios que se producen en cientos de años, ¿ya? Y que se tienen que transmitir de una generación a otra. Ahora, estos cambios pueden ocurrir en la evolución biológica. Nosotros podemos evolucionar a nivel molecular cuando cambia nuestro ADN, ¿cierto? Cuando ocurre alguna mutación y esta mutación se va traspasando de generación en generación hasta que una determinada característica se va a presentar en las futuras generaciones. También podemos ver cambios a nivel anatómico. Ya las jirafas que tenían el cuello corto y en las jirafas tienen el cuello largo, ¿cierto? Por lo tanto, ahí vemos un cambio a nivel estructural, a nivel de cuello en este caso, en el caso de las jirafas. Y por otro lado, también acá podemos ver un cambio en la forma también de una planta a nivel reproductivo, en donde si nosotros vemos acá, podríamos decir que en esta zona y acá también vemos insectos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con esta planta? Son estrategias reproductivas que han tenido que ir afinando a lo largo de su desarrollo, a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque los insectos ayudan a la polinización. Entonces, estas flores, en este caso este vegetal, esta flor se hace mucho más atractiva para que un determinado insecto pueda posarse en ella y de esta forma llevar en sus patas el polen para polinizar a esta especie. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, los cambios no solamente ocurren a nivel molecular, a nivel de ADN, sino que también los cambios son a nivel estructural y también a nivel de reproductivo, a nivel también en algunos casos de conducta. Por ejemplo, con el paso del tiempo, un depredador con su presa, un león con una gacela, han tenido que ir desarrollando distintas estrategias para ser más veloces, ¿cierto? Y esta característica para ser más veloces, uno para arrancar y otro para perseguir, en estos casos se empieza a fijar una característica que los hace ser más veloces. Pero eso no ocurre de una generación a otra, o sea, de una generación a otra, bien digo, sino que eso tarda cientos de años, no es en tiempos cortos. Ahora, sabiendo ya que la evolución son cambios, ¿cierto? Sabemos que los individuos, las distintas especies han ido evolucionando a lo largo de su historia, pero eso tenemos que comprobarlo. En ciencia todo se comprueba. Ustedes eso tienen que tenerlo siempre muy presente, que en ciencias tenemos que tener evidencias que nos permitan dar una afirmación para crear teorías, para crear y para construir el conocimiento. Y en el caso de la evolución tiene evidencias, ¿sí? No, no es que la evolución a alguien se le haya ocurrido de que la especie evoluciona y no tiene un fundamento detrás. Sí lo tiene. ¿Ya? Y estos fundamentos, estas evidencias las podemos encontrar en la paleontología. Hay evidencias anatómicas, embriológicas, bioquímicas y biogeográficas, que son las que vamos a desarrollar ahora. Primera evidencia, evidencias paleontológicas. Primero decir que la paleontología es una ciencia que estudia e investiga a los fósiles. Por lo tanto, de aquí ya desprendemos que las evidencias paleontológicas se basan en los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Acá tenemos varias imágenes, un insecto que está fosilizado, vegetales también que están fosilizados, moluscos, crustáceos, un dinosaurio,
etcétera, ¿ya? Entonces los fósiles en el fondo son restos de seres vivos que se han mantenido, se han conservado en distintos materiales, como resinas vegetales, como minerales, etcétera, y que vivieron en épocas geológicas pasadas. Ya, acá, por ejemplo, vemos el clásico, no sé si ustedes recuerdan a Jurassic Park, en donde el ADN de los dinosaurios se obtuvo desde un insecto que había picado a un dinosaurio y de ahí se obtuvo la sangre, ¿cierto? Y este insecto quedó fosilizado. ¿Y quedó fosilizado en qué cosa? En una resina vegetal que es un ámbar, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, estas evidencias están presentes, se descubren, ¿cierto? Y se investigan a través de la paleontología. Los paleontólogos ahí hacen un trabajo bastante importante para reconstruir la historia de la diversidad de organismos que habitan nuestro planeta. Ahora, en este caso, como decíamos recién, los fósiles finalmente, en su conjunto, van a representan un linaje. En este caso, es una representación gráfica de la evolución de un linaje. Aquí hay un concepto que está marcadito ahí con rojito, y el linaje en el fondo es el conjunto de ancestros, es decir, de donde nosotros provenimos, de los padres y de los descendientes, que son las generaciones que van generación tras generación. Entonces, un conjunto de ancestros y descendientes de un grupo en estudio, ya sea a nivel de especie, de género o de una familia. Por otro lado, tenemos las evidencias anatómicas, ¿ya? Ustedes dirán, ¿a qué se refiere la anatomía? Ya, específicamente acá hablamos de la anatomía comparada, que es una disciplina de la biología que estudia las semejanzas y las diferencias entre las estructuras de diferentes organismos, dando cuenta, como dice acá, de las relaciones evolutivas de la especie. En el fondo, en este caso, la anatomía comparada compara, valga la redundancia, las estructuras que pueden ser muy parecidas en especies que a lo mejor no están tan cercanas, no están emparentadas de forma tan cercana, pero pueden haber estructuras que sean similares o, por otro lado, pueden haber estructuras que son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver en esta imagen en donde tenemos distintos organismos, ¿cierto? Organismos que son mamíferos y, si nosotros nos damos cuenta, tienen estructuras internas que son semejantes. Y por lo tanto, eso que nos permite saber que hay un ancestro que estas especies que están acá tuvieron en común. Y este ancestro, con el paso de los años, debido a diferentes condiciones ambientales tal vez, fue cambiando o cambió su hábitat y fue evolucionando, fue cambiando en este caso, fue cambiando de acuerdo al ambiente, y estos cambios se fueron traspasando de generación en generación, y aquí nosotros podemos ver que estos organismos se fueron alejando con el paso del tiempo, pero sí mantienen una estructura común. Ahora, en el caso de la anatomía comparada, estudia en este caso los órganos, ¿sí? Las estructuras, y vamos a ver que, en este caso, vamos a tener que la anatomía comparada estudia órganos que son análogos, ya vamos a saber a qué se refiere, los órganos homólogos y también órganos vestigiales, ¿ya? Primeros, órganos homólogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura interna heredada de un ancestro en común. Sin embargo, su forma y función es diferente. Con la imagen nos va a quedar clarito. Si yo comparo acá estas 4 especies, acá estamos hablando del brazo del ser humano, de una extremidad de un gato, estamos hablando de la aleta de una ballena y estamos hablando del ala de un murciélago, ¿cierto? Si nosotros los vemos en cuanto a función, claramente hay funciones que son súper diferentes. En el caso del ala al murciélago le sirve para volar. En el caso de la aleta a la ballena le sirve para nadar. En el caso del gato, por ejemplo, en este caso sirve para desplazarse. En el caso nuestro, el brazo nos sirve para tomar objetos, ¿cierto? Para manipularlos. Si nosotros vemos la forma externa, claramente son diferentes. Sin embargo, si nos vamos a la
estructura interna nos damos cuenta que los huesos que encontramos acá en el ser humano son huesos que se repiten también en todas las otras especies, ¿sí? Tenemos las falanges, que los tenemos los tres, tenemos húmero, por ejemplo, radio, que también se presenta en todas estas especies. Tal vez acá en el caso de la ballena están un poco modificados, pero estos huesos se encuentran presentes. Por lo tanto, internamente son similares, solo cambia su forma y también la función. Por lo tanto, por eso se llaman órganos homólogos, porque la estructura interna es similar, solo cambia la función y la forma. Los órganos análogos. ¿Qué son los órganos análogos? En este caso, y vamos a ver de inmediatamente la imagen, acá tenemos un insecto y un murciélago, ¿cierto? Vemos que ambos tienen alas, tienen la misma función, les sirven para nadar. Sin embargo, si nos vamos a la estructura interna, nos damos cuenta que su estructura interna es diferente, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de los órganos análogos, son órganos que tienen una función común, pero difieren su origen embrionario y su estructura interna es diferente. En este caso vemos, ¿cierto? En el caso del murciélago, vemos que internamente, ¿de qué está conformado? De huesos y también de músculos, ¿ya? Por lo tanto, internamente es muy diferente la estructura del ala del murciélago a la estructura del ala del insecto. En el siguiente caso, vemos que hay órganos que son vestigiales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay órganos que con el paso del tiempo se fueron atrofiando y da la impresión que no hay una función aparente, ¿ya? En este caso, acá está el caso de este hueso pélvico, que en el caso de la salamandra se mantiene, ¿cierto? Y tiene una función que es servirle para la locomoción. Sin embargo, vemos que en la ballena, y en el caso de esta serpiente que está acá, este hueso se mantiene, pero no tiene ninguna función. Y eso significa que es un órgano vestigial, ¿ya? Ahora, el tema es, ¿por qué esto es una evidencia evolutiva? Es una evidencia evolutiva porque si nos damos cuenta, las tres especies mantienen este hueso. En los dos últimos no tiene función, a diferencia del primero, sin embargo está presente. Al estar presente, ¿eso qué nos indica? Que ellos tienen un ancestro en común que tenía presente este hueso pélvico y que tenía una función, ¿cierto? Y de acuerdo a los distintos ambientes o a los cambios los cambios de hábitat, los cambios ambientales, esa estructura fue quedando como una estructura atrofiada tanto en la ballena como también en la serpiente. Y por lo tanto no tienen una función, ¿ya? Pero eso sí nos indica que ahí hay un ancestro en común. O si no, no tendrían simplemente esa estructura, ni la compartirían, ¿ya? En el caso nuestro, por ejemplo, son órganos vestigiales, el apéndice, el coxis también, que es la porción final de la columna vertebral, que en el caso de los perros de ahí se desarrolla la cola, nosotros no tenemos cola, y también en nuestro caso se dice que es un órgano vestigial porque no tiene una función aparente. Y también están las muelas del juicio, que si nos damos cuenta, a medida que han pasado generaciones, estas muelas se han ido perdiendo y no cumplen una mayor función. Otra evidencia es la embriológica. Si nosotros hablamos de evidencias embriológicas, estamos hablando de el desarrollo embrionario, ¿cierto? Antes de nacer. ¿Por qué esta es una evidencia evolutiva? Porque se ha descubierto, y ahora que hay más tecnología, se sabe que el desarrollo embrionario de diversas especies es muy similar. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, si yo comparo el pez, el reptil, el ave y el humano, vemos que, por ejemplo, acá están las hendiduras branquiales, ¿cierto? Que se presenta en los 4 casos, y somos especies totalmente diferentes. Pertenecemos al mismo reino, pero somos de grupos totalmente diferentes, ¿ya? Sin embargo, durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, si ustedes se fijan acá, somos muy parecidos. ¿Y eso qué indica? Indica que en algún momento nosotros con
el humano con las otras especies que están acá, con el pez, el reptil y el ave, tuvimos un ancestro en común, compartimos un ancestro, ¿ya? ¿Y qué pasó entonces con este ancestro? Este ancestro, lo mismo del anterior, eh, puede ser que hayan cambiado las condiciones ambientales, se cambió de hábitat, hubo separación del espacio geográfico, y eso finalmente, ¿qué desencadenó? Desencadenó que este ancestro fuese cambiando, cambiando la forma, cambiando a nivel molecular, también podría ser, fue cambiando a lo largo de su historia evolutiva y finalmente dio origen a nuevas especies. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos también a medida que va pasando este desarrollo embrionario, cada vez, a medida que se va avanzando, cada vez se van haciendo más diferentes, ¿cierto? Por otro lado, tenemos las evidencias bioquímicas y aquí nos vamos a lo molecular, ¿sí? Acá, con el desarrollo también de la tecnología, se ha ido descubriendo que al comparar, por ejemplo, el material genético, el ADN de diferentes especies, eh, se han dado cuenta estos científicos, muchos científicos, que hay fragmentos de ADN, que son los genes, que son comunes en especies que a lo mejor no tienen, aparentemente, no tienen nada que ver. Pero sí, al hacerles análisis, ya sea de ADN o también de proteínas, y las secuencias de aminoácidos que conforman una proteína, son similares. Ya, por lo tanto, eso también nos indica que hay especies que están muy emparentadas y hay otras que estamos más alejadas. Por ejemplo, nosotros estamos emparentados con quién, como se le acá está, acá hay un ejemplo, que es el ejemplo de la hormona de la insulina, en donde se comparó en distintas especies, ¿sí? Y esto, al compararlo en este caso, en el caso de la vaca, el cerdo, el cordero y el caballo, se pueden ir vislumbrando que hay genes, por ejemplo, que están presentes. Por ejemplo, este gen que está marcado con rosado está presente tanto en el cerdo como también en el caballo. El caballo también con el cerdo tienen similitudes en el primer gen, digamos, lo que está representado acá con el color azul, ¿cierto? Tienen dos similitudes y una diferencia. En cambio, el cordero con el caballo presentan solamente una similitud, y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿eso qué nos indica? Nos indica que estas especies, al compartir fragmentos de ADN similares, significa que en el pasado tuvieron un ancestro en común. Lo mismo ocurre acá, dice el gráfico muestra la semejanza de las proteínas del suero sanguíneo entre el ser humano y diferentes animales, ¿cierto? En donde nos damos cuenta, y en el caso del chimpancé con el ser humano, es donde tenemos mayores coincidencias. Por lo tanto, eso que podría indicar que el parentesco que nosotros tenemos es mucho mayor en comparación, por ejemplo, con un caballo, en el caso con el caso del chimpancé. Eso que quiere decir también que hay un ancestro más actual que compartimos entre el chimpancé, que compartimos con el chimpancé, a diferencia, por ejemplo, con el gorila. Otra evidencia son las evidencias biogeográficas, ¿sí? Y la biogeografía, como dice acá, es la disciplina que estudia la distribución de los seres vivos, ¿sí? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de los camélidos, ¿ya? Es raro ver que, bueno, es un poco raro ver, sí, que hay camélidos que habitan África y están muy alejados de nuestro continente, ¿cierto? Pero son camélidos. En el caso de la alpaca, el guanaco, la vicuña, la llama, etcétera, que están presentes en Sudamérica, en comparación con los dromedarios y también con los camellos, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué algunas especies habitan ciertos lugares y otros no? ¿Ya? Esto fue bastante difícil de explicarlo, pero llegaron a la siguiente conclusión, que estos grupos de individuos inicialmente provienen de un ancestro en común, ¿ya? A lo largo de la historia ustedes saben que nuestro planeta inicialmente no estaba dividido en continentes, sino que era solamente un trozo de tierra que con el paso del tiempo, por la deriva continental, estos continentes se fueron formando, se fueron separando, y la explicación que se le da acá es que este ancestro que ellos tenían en común quedaron aislados geográficamente. Unos ancestros quedaron en esta zona donde habitan estos camellos, en África,
Otro de estos ancestros quedó en Sudamérica. ¿Qué pasó? A lo largo del tiempo, como las condiciones ambientales eran diferentes, tuvieron que adecuarse, con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta llegar a los camélidos que hoy en día tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, ahí podríamos explicar en este caso a través de la biogeografía que sí, que estos organismos tienen ancestros en común y que producto de esta distribución diferente de los seres vivos, estos procesos evolutivos se fueron llevando a cabo. Como dice acá, la separación de los continentes provocó el aislamiento de las especies ancestrales de la familia de los camélidos, favoreciendo procesos evolutivos por separado para cada uno de estos grupos. Y hemos concluido esta clase. ¿Qué podemos decir? Que pudimos definir el concepto de evolución, además de definir el concepto de evolución, también en este caso pudimos ver cuáles son las evidencias evolutivas, porque el proceso de evolución no es algo que está en el aire, no, tiene que tener cimientos que son sólidos, y estos cimientos se logran con estas evidencias que nosotros ya vimos, que son las evidencias paleontológicas, desde la anatomía comparada, desde la biogeografía, desde la embriología y también desde el nivel bioquímico o molecular. ¿Sí? Espero que les hayan quedado claritos los conceptos, que pueden revisar su libro de estudio, ¿sí? Ahí también pueden ver el tema de los fósiles, que después lo vamos a desarrollar un poquitito más, para hacer fósiles también, que hay formas bien entretenidas de hacerlo. Y por último, entonces, ustedes en su casa, de forma muy tranquila, tienen que completar esta autoevaluación, siempre de forma muy honesta y viendo cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. ¿Sí? Con esto hemos terminado, chicos. Que estén súper bien. Les envío un abrazo gigante y espero encontrarlos en un próximo capítulo. ¿Sí? Cuídense, cuiden también a sus familias. Un abrazo grande.